La biología moderna choca con el aislamiento sedentario al desmantelar el modelo ancestral de supervivencia. Analizamos cómo la luz artificial y la constante abundancia calórica alteran los circuitos dopaminérgicos primitivos. Al contrastar la resistencia física tribal con el estancamiento digital actual, exponemos la profunda fricción neurológica que define nuestra era, revelando una especie fundamentalmente alienada de su ADN. Si tu tatarabuelo viera tu vida de hoy, no pensaría que has tenido éxito, pensaría que te estás muriendo. Hemos cambiado la perseverancia de la caza por el estancamiento de la pantalla y tu ácido desoxirribonucleico clama en protesta. Vives en una prisión biológica que tus antepasados no podrían haber imaginado. Tu cerebro sigue programado para la sabana, pero estás atrapado en un mundo de luz azul artificial y calorías ilimitadas. Esta fricción fundamental es la razón por la que te sientes ansioso, cansado y desconectado. Somos la primera generación en desmantelar por completo el modelo ancestral de supervivencia y nuestra biología está fallando. Durante miles de años, la dopamina fue la recompensa por la supervivencia, pero ahora es un bien barato que se activa con solo deslizar el dedo por la pantalla. Hemos secuestrado nuestros circuitos primitivos con basura digital, creando una especie alienada de su propio ácido desoxirribonucleico. Descubre por qué tu rutina moderna es una pesadilla neurológica que dejaría perplejos a tus antepasados. Nuestra biología es una sinfonía sincronizada por el pulso de la naturaleza. Pero en 2026, el director de la orquesta ha sido reemplazado por una pantalla. La tecnología no solo ha cambiado lo que hacemos, sino que ha alterado la frecuencia fundamental bajo la cual operan nuestras células. Título: una disrupción sensorial. Durante milenios, el ser humano vivió en una danza coreografiada con los ciclos de luz y oscuridad. Nuestros ritmos circadianos, el reloj interno de 24 horas, están anclados a la rotación de la Tierra. Al trasladar nuestra existencia a entornos interiores con temperatura controlada y luz artificial constante, hemos roto el vínculo con las señales temporales externas. Esta falta de contraste ambiental confunde al sistema endocrino. El cuerpo ya no recibe la señal clara de que el día ha comenzado o de que la noche ha llegado, sumiendo a nuestras células en un estado de jet lag permanente sin haber salido de casa. 2. El secuestro de la melatonina. Luz azul versus señales ancestrales. El cerebro humano posee un interruptor maestro, el núcleo supraquiasmático. Este responde específicamente a la luz azul, la cual en la naturaleza solo está presente de forma intensa durante el día. Las pantallas modernas y los displays siempre encendidos emiten picos de luz azul que imitan la intensidad del mediodía. Cuando consultamos un dispositivo a medianoche, le estamos diciendo al cerebro que el sol acaba de salir. Esta exposición inhibe drásticamente la producción de la hormona encargada de la reparación celular y el sueño profundo. ¿No es solo que durmamos menos? ¿Es que la calidad de ese sueño es biológicamente inferior, impidiendo que el cerebro realice su limpieza linfática necesaria para prevenir el deterioro cognitivo? 3. El peaje neurológico. Nuestra arquitectura neuronal evolucionó para interactuar en grupos de no más de 150 personas y para procesar vastos periodos de silencio y observación. La conectividad constante nos obliga a procesar miles de interacciones superficiales diarias. El cerebro, diseñado para la empatía profunda en círculos pequeños, se agota intentando gestionar una red social global, lo que deriva en una sensación paradójica de aislamiento y fatiga social. La muerte del silencio. El silencio era el espacio para la consolidación de la memoria y la autorreflexión. En la era digital, cada espacio de vacío es llenado por un estímulo.
Esta estimulación constante de la red de modo predeterminado del cerebro impide el pensamiento profundo y mantiene la amígdala en un estado de hipervigilancia, drenando nuestros recursos cognitivos y emocionales. El sol digital nunca se pone, y en su resplandor perpetuo, el fantasma en la máquina olvida cómo descansar, atrapado en un mediodía artificial que su ADN no reconoce. En un entorno donde la tecnología dicta el ritmo, ¿cómo planeas reintroducir los periodos de sombra necesarios para que tu biología recupere su equilibrio? La arquitectura de nuestro placer fue forjada en la escasez, donde cada descarga de dopamina actuaba como una brújula biológica hacia la supervivencia. En el Pleistoceno, este neurotransmisor no era el placer en sí, sino la promesa del mismo. Era la señal química que impulsaba al cazador a seguir un rastro durante días o al recolector a recordar la ubicación exacta de un árbol frutal. Hoy, ese mecanismo interno ha sido externalizado y secuestrado por el entorno digital. Hemos pasado de un sistema de retroalimentación sensorial vinculado a objetos físicos y resultados tangibles a un circuito cerrado de consumo interno. En la actualidad, el cerebro procesa un flujo constante de píxeles como si fueran recursos vitales, disparando ráfagas de dopamina ante estímulos que carecen de peso atómico, convirtiéndonos en recolectores de señales vacías en un bosque de silicio. Estos bucles digitales de alta dopamina imitan con una precisión aterradora la emoción de la caza ancestral, pero operan mediante un engaño metabólico. El cerebro experimenta el mismo estado de alerta y anticipación al desplazarse por un muro de noticias que un depredador al acecho de su presa, activando los circuitos de búsqueda The digital sunlight paradox, how artificial blue light disrupts our ancestral sleep-wake cycles. This is the medieval overwhelms of brain. Our ancestors' sleep-wake signals were governed by the sun, but blue light from always-on displays disrupts these rhythms. Constant connectivity exacts a neurological toll on our brains. The sun once set our rhythm, but blue screens shatter it, keeping us perpetually awake. This constant connectivity taxes a brain the digital sun variant evolved for quiet, intimate groups. The sun once governed our sleep and wakefulness. Now, blue light from screens disrupts our internal clocks. Constant connectivity overwhelms a brain evolved for silence. From sensory cues to internal rewards, ancient survivals hijack this thrill, offering no real nutrition or connection. Contrast this with the deep satisfaction of tribal contribution, not fleeting algorithmic validation. Our brains evolved to reward survival, but now high dopamine digital loops hijack these circuits. They mimic the thrill of the hunt, but offer no real payout. Contrast this with the deep satisfying validation. Ancient circuits evolved for survival, delivering deep satisfaction from tribal contribution, but offer zero nutritional or social payout. The result? Shallow, fleeting validation from social algorithms. Our biology is trapped in an ancestral blueprint, clashing with modern life. We can bridge this gap with evolutionary hacks. Functional movement, intentional living minimizes our 21st century alienation. Our DNA evolved for a different world. This friction causes modern stress. Try functional movement, fasting, and light hygiene. Intentional living minimizes our neurological alienation. Our modern lives clash with our ancestral DNA, creating biological friction. Functional movement, strategic fasting, and light hygiene pacify our primitive biology. Intentional living minimizes our neurological alienation. Our modern lifestyle clashes with our ancient DNA, creating biological friction. We can bridge this gap with evolutionary hacks. Functional living minimizes our neurological alienation, restoring harmony. Our DNA is stuck in the Stone Age, clashing with modern life. We can bridge this gap with evolutionary hacks. Functional movement and light hygiene is the key to minimizing our neurological alienation. The digital sunlight paradox, our biology evolved for the sun's rhythm, now disrupted by artificial blue light. Constant connectivity overrides ancestral signals, taxing the brain evolved for small groups in silence. The digital sunlight paradox, how blue light and constant connectivity override our ancestral sleep-wake signals. This constant stimulation disrupts our circadian rhythms, taking a neurological toll on a brain evolved for silence. Our brains evolved with the sun. Now, blue light from screens hijacks our ancient rhythms. This constant connectivity disrupts the quiet our minds crave. The neurological toll of this digital sunlight paradox is profound. The
sun once set our rhythm, a gentle cycle of light and dark. Now blue light overrides these signals, disrupting patterns in our sleep. The digital sunlight connectivity taxes our brain, evolved from quiet on world. From sensory input to dopamine mechanisms for survival and consumption. Digital loops mimic the hunt's thrill, but offer contrast the deep satisfaction of tribal contribution with shallow, fleeting validation. Our brain's reward circuits evolve for survival thrills. Digital loops mimic the hunt, but deliver empty validation. Real satisfaction comes from contribution, not fleeting likes. Reclaim deeper meaning in a hijacked world. Sensory input triggers the internal dopamine mechanisms that once governed ancient survival, hype the thrill of the hunt, but offer zero social payout. This contrasts with the deep satisfaction of tribal contribution and the shallow validation of modern algorithms. The loneliness of the connected begins in our brain chemistry. Our ancestors thrived on high-stakes cooperation, essential for survival. Modern life isolates us, leaving communal presence, yet friction defines our digital age. From individual brain chemistry to the breakdown of our essential tribal structure, sedentary isolation versus the high stakes between physical presence and virtual existence. Our modern lifestyle clashes with our ancient DNA, causing biological friction. We can bridge this gap with actionable evolutionary hacks. This intentional living minimizes our 21st century alienation. Our modern world creates biological friction with our DNA. We can bridge this gap with evolutionary hacks like functional movement. Strategic fasting and light hygiene can also pacify our primitive alienation of the 21st century. Superficial de los algoritmos modernos. To the internal dopamine mechanism. Evolutivamente, nuestro valor personal estaba anclado en la utilidad real para el grupo. Traer alimento, proteger el campamento o transmitir sabiduría garantizaba una pertenencia segura y una serenidad duradera. En cambio, el reconocimiento contemporáneo se mide en métricas de vanidad que se evaporan en segundos. El cerebro confunde un me gusta con un gesto de aceptación de la tribu, pero la falta de contacto físico, mirada y esfuerzo compartido hace que esa validación sea volátil. Mientras que la pertenencia tribal construía una identidad sólida basada en el sacrificio y la reciprocidad, el algoritmo nos ofrece una identidad fragmentada que depende de una aprobación externa constante, condenando al fantasma en la máquina a una búsqueda desesperada de estatus en una comunidad que, en realidad, our reward circuits are being hijacked by digital loops that offer zero social payout. Shift from sensory input to the internal dopamine mechanisms that governed ancient survival and La modern arquitectura de consumption. nuestra mente no fue diseñada para la autosuficiencia, sino para la interdependencia absoluta. El colapso de la estructura tribal esencial representa una de las fracturas más profundas de la modernidad, desplazando el enfoque de la química cerebral individual hacia la The desintegración thrill del of the tejido hunt once social que offered deep garantizaba nuestra satisfaction and cordura. social connection. But today, digital En el loops pasado, mimic that El thrill. grupo no era una opción, era el único medio de supervivencia. Ser expulsado de la tribu equivalía a una sentencia de muerte. We've shifted from sensory Hoy, input to dopamine mechanisms. Hemos sustituido These esos digital loops vínculos feel like a orgánicos de hunt, yet provide confianza y no protección nutritional or mutua social por reward. conexiones digitales de The baja shift from fidelidad. ancient survival to modern consumption. Esta erosión de la Digital estructura loops tribal mimic the nos thrill deja of the hunt, biológicamente but offer zero desamparados, nutritional. viviendo We've en un shifted estado from de the deep alerta satisfaction constante of the porque hunt nuestro to sistema high nervioso dopamine interpreta digital la loops falta that de offer una only red de shallow, apoyo fleeting física y validation. cercana como To una reclaim our vulnerabilidad ancestral blueprint, we extrema must ante first el entorno. identify the biological friction. Las We can bridge this implicaciones gap with para la salud evolutionary de este hacks, aislamiento functional movement, sedentario strategic son fasting, alienation of devastadoras modern cuando se life. comparan Our con la modern lives cooperación clash de with our alto ancient riesgo que biology, causing definían friction nuestros and ancestros. evolutionary hacks, functional La movement, biología strategic humana fasting, and light florece bajo la hygiene. presión de la Intentional living is key to colaboración minimizing our física, neurological cazar, alienation. construir o Our defenderse biology en grupo evolved under the generaba una sun's steady sinergia rhythm, but blue light neurobiológica from que screens regulaba el overrides estrés these y ancestral fortalecía el signals. This sistema disrupts our internal inmunológico. clocks, taking our brains are En not cambio, built for constant la soledad connectivity. contemporánea The digital sentada sunlight frente a un paradox. monitor How screens activa las override our mismas vías ancestral de dolor sleep-wake en el signals. cerebro que Constant una blue herida light disrupts our física, internal pero clocks. sin el alivio Our de la brains evolved presencia intimacy, humana. struggle with endless connectivity. Our brains Este evolved for aislamiento sunlight's estático rhythm, se not traduce en un constant blue estado light de from inflamación screens. This crónica, sensory mientras disruption, que nuestros always-on antepasados connectivity, exacts a liberaban neurological tensiones a toll, través de la disrupting the acción brain's need for colectiva. intimacy El and humano silence. moderno Our internal procesa el clocks estrés evolved to follow social the en una sun's rhythm, parálisis but blue light from física, screens disrupts these convirtiendo la ancestral falta de signals. movimiento y This constant comunidad en un connectivity veneno exacts a neurological sistémico toll on que our acelera el brains, evolved for quiet and envejecimiento intimacy. celular y el deterioro The screen mental. promises connection, but Existe una delivers fricción isolation. insoportable entre nuestra crave the necesidad tribe, visceral de yet presencia settle for the física simulation. comunal y la tendencia actual hacia una From the existencia vital cooperation of our ancestors to the sedentary isolation. El ácido of the modern desoxirribonucleico age, we humano face a exige paradigm. el lenguaje no verbal, el contacto visual real y la sincronía de los ritmos cardíacos que ocurre cuando compartimos un espacio físico. Ninguna interfaz digital
puede replicar la liberación de oxitocina que produce el contacto físico, o la seguridad subconsciente de saber que alguien nos cuida las espaldas en el mundo tangible. Al intentar digitalizar nuestra vida social, forzamos al fantasma en la máquina a vivir en una simulación que carece de la densidad sensorial que su biología requiere para sentirse a salvo. Esta desconexión crea un vacío existencial donde, a pesar de estar más conectados que nunca, nos sentimos profundamente solos, atrapados en un cuerpo que sigue buscando desesperadamente el calor de la hoguera tribal en el frío resplandor. Cheers to the harvest. Drink up, lads. Reconocer la fricción entre nuestro ADN y el entorno es solo el primer paso. El verdadero desafío radica en construir puentes prácticos que permitan a nuestra biología primitiva prosperar en un mundo de silicio. Para reconciliar el diseño del Pleistoceno con la realidad de 2026, debemos dejar de ver nuestro cuerpo como un estorbo para la productividad y empezar a tratarlo como un ecosistema que requiere condiciones específicas para no colapsar. No se trata de rechazar la tecnología, sino de integrarla bajo una jerarquía biológica donde el bienestar de la máquina dicte el uso de la herramienta. La transición hacia esta soberanía biológica comienza por hackear nuestra rutina diaria para enviar las señales correctas a nuestras células, recordándoles que, a pesar del entorno artificial, los principios fundamentales de la vida no han cambiado. Para pacificar nuestra biología, podemos implementar hacks evolutivos que imiten las presiones bajo las cuales evolucionamos. El movimiento funcional, que prioriza patrones naturales como colgarse, agacharse y caminar largas distancias, rescata al cuerpo de la atrofia del sedentarismo sin necesidad de protocolos de gimnasio artificiales. El ayuno estratégico, por su parte, actúa como una limpieza molecular. Al simular los periodos de escasez ancestral, activamos la autofagia y la claridad mental que nuestros antepasados necesitaban para cazar. Finalmente, la higiene lumínica, exponerse al sol directo al despertar y eliminar la luz azul tras el ocaso, es la intervención más potente para resincronizar nuestro reloj interno. Estas acciones no son lujos, sino comandos de bajo nivel que apagan la señal de alarma constante en la que vive el hombre moderno, permitiendo que el sistema nervioso recupere su equilibrio homeostático. En última instancia, minimizar la alienación neurológica del siglo XXI requiere un compromiso inquebrantable con una vida intencional. En un ecosistema diseñado para capturar nuestra atención y explotar nuestras vulnerabilidades evolutivas, la pasividad es una forma de degradación biológica. Recuperar el plano ancestral significa elegir deliberadamente el esfuerzo físico sobre la comodidad extrema, el silencio sobre el ruido algorítmico y la presencia real sobre la interacción virtual. Al alinear nuestro estilo de vida con las demandas de nuestro ADN, no solo optimizamos nuestra salud física, sino que silenciamos el grito de ese fantasma en la máquina, que se siente extraño en su propio tiempo. La verdadera libertad en 2026 no es tener más tecnología, sino poseer la disciplina necesaria para habitar nuestro cuerpo con la misma plenitud con la que lo hicieron nuestros ancestros bajo las estrellas.